DELOP es un podcast de la carrera de Derecho de la UPSA, en la cual reúne a expertos y estudiantes con el objetivo de generar debate y proponer soluciones innovadoras en las áreas jurídicas, económicas, políticas y sociales de Santa Cruz y Bolivia, generando un Ateneo cuyo objetivo es crear cultura jurídica. Bienvenidos a DELOP, el canal de la carrera de Derecho de la UPSA. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a este nuevo capítulo en el podcast DELOP, en la iniciativa de la Facultad de Derecho de la UPSA. El día de hoy tenemos un tema bastante controversial, titulado Corrupción en Bolivia y cómo combatirla. Y como no, también contamos con excelentes invitados, iniciando por Carlos Melgar, que es alumni UPSA de la Facultad de Derecho. Sea usted bienvenido. Muy buenas, querido Mario. Un gusto estar acá y compartir un panel de tan excelente nivel como en el que estamos. Muchas gracias. También tenemos la compañía del doctor Ciro Áñez, docente de posgrado también de la UPSA. Muchas gracias, Mario, y agradecido por la invitación, UPSA. Gracias. Y también tenemos la compañía del doctor Alain Núñez, como docente en la UPSA en materia penal y procesal penal. Sea bienvenido. ¿Cómo está, Mario? Saludar también a todo el panel y saludar a todos los que nos ven. Yo creo que las iniciativas que tiene la facultad, sobre todo, son valorables. Y en eso estamos, haciendo crecer la discusión del derecho y la discusión social. Así es, justo este espacio que nos invita a no solamente criticar, sino combatir las malas prácticas que pueden existir en el rubro legal, ¿no? Y cómo no, con este programa tratado acerca de algo tan controversial y que hoy en día se habla mucho tanto en lo político, en lo social y también que afecta en lo económico a toda la población civil y también a todos los abogados, como es la corrupción. Yo quería preguntarle, doctor Ciro, ¿cómo usted podría puntualizar específicamente qué es la corrupción? Muchas gracias. Bueno, hay bastante perspectiva que se puede dar, ¿no? Desde constitucional, penal y demás. Pero fíjense que la corrupción tiene algo interesante, ¿no? La corrupción implícitamente es excluyente. Fíjense, la persona que es corrupta usualmente piensa yo, lo mío y los míos, ¿no es cierto? Y eso hace que excluya a los demás. Fíjense, el corrupto usualmente, vamos a hablar del corrupto, ¿por qué? Porque él es el que justamente la que tiene la conducta típica, ¿no? ¿El corrupto qué hace? El corrupto va a pensar primero en que lo mío es importante y lo tuyo no. ¿Ok? De ahí empieza el problema, ya está la corrupción ahí, la semilla, ¿no? Y como él tiene que tener ganancias a costa del otro, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar él, como sea, a conseguir en base a la mentira y el engaño su beneficio. Y fíjense, los delitos de corrupción implícitamente, eso inclusive la OEA sacó un informe el 2019, 2020, justamente en virtud de la pandemia, explicando el tema de la corrupción. Y decía que la semilla de la corrupción es la mentira y el engaño, ¿no? Entonces, a partir de ahí vemos de que, por ejemplo, el corrupto que hace se va a enriquecer con la mentira, con el engaño, ¿no es cierto? Y obviamente ser un cínico, digamos. Y eso es lo lamentable. Por eso es que hay una contaminación general. Así es. Doctor Alain, ¿usted cómo me podría explicar o conceptualizar qué es la corrupción? Mire, yo un poco complementando lo que decía Ciro, creo que nosotros a veces queremos enfocarlo mucho desde el punto de vista legal. Es decir, queremos llegar a sentar en lo que dice el Código Penal y las normas respecto a esto. Eso va a estar en el marco de la discusión jurídica y en el marco del proceso. Pero además de ello, yo rescato las palabras, como les decía, de Ciro, en el sentido de darle también un contenido social, pero además yo añadiría a eso un tercer entendimiento, que es el entendimiento ético. Es decir, hay un montón de conductas que no necesariamente pueden estar tipificadas, pero que sí éticamente no pueden estar permitidas, ¿no? Entonces, este tema de la ética es muy discutido, sobre todo en el ámbito judicial,
y en el ámbito del Ministerio Público, sobre todo con las recomendaciones internacionales. Entonces, yo añadiría de que tenemos un punto de vista legal, tenemos un punto de vista social y tenemos un punto de vista ético. Este último es mucho más conflictivo porque ahí no encontramos una regulación o sanciones muchas veces más allá del repudio público, ¿no? Y confluyen además los que son intereses personales y cosmovisiones personales de cierto grupo de personas, ¿no? Querido Carlos, comentame cómo lo entiende la juventud, la corrupción, y ahora si es que se practica, no se practica, o hasta qué grado también. Bueno, Carlos ha desarrollado una tesis sobre legitimación ¿sí? de ganancias. Enriquecimiento ilícito específicamente, el enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Sobre esta consulta, ¿a qué podría ser una corrupción? Recogiendo los conceptos que son perfectos, lógicamente, de los doctores, quisiera aportar el mío porque yo me baso en una página web y un portal de por sí que es Transparency International, que son los que usualmente hacen estudios relacionados a la corrupción, en el cual el 2024, de hecho, Bolivia salió top 133 como un país con una corrupción más alta en un estudio basado en 188 países. Bolivia es el 133 con más corrupción. Yendo a eso, la corrupción se va específicamente... Un poquito más. Podemos llegar al 140 del próximo año, digamos. Y aparentemente los servidores públicos, que son a los que se le atribuye la corrupción, en su mayoría pueden ganar un premio, ¿no? O por lo menos de ejemplo van a servir, de mal ejemplo. De lo que no se debe hacer. Así es. Comentame un poco más. Respecto a esto, el Transparency International define como tal la corrupción como el abuso del poder para poder obtener un beneficio. Entonces, lógicamente, yo definiría, y yo me quedo con esa definición de Transparency International, que es una entidad de tal calibre. También tenemos que asentar que la corrupción puede ser invocada o invitada por el sujeto A o por el sujeto B, ¿no? Creo yo que dentro de nuestra normativa legal no existe una buena diferenciación en cuanto a la pena entre el sujeto A y el sujeto B. Se los toma casi como iguales. Y mi pregunta va por este lado. ¿Cree usted, doctor Alain, que una persona corrupta, que es quien va a tomar la decisión, merece la misma pena que es el sujeto básicamente que da la dádiva, o se los debe tratar de igual manera? Claro, si nos ubicamos en los conceptos anteriores, vamos a encontrar de que hay un sinnúmero de conductas. Es decir, el pretender encuadrarlo únicamente respecto a la participación de dos es demasiado limitado, porque aquí tenemos un problema estructural. Y ese problema estructural es el que creo yo no ha afrontado ni siquiera la ley 004 de lucha contra la corrupción. Pero además, lo que usted señala, aquí tenemos profesores de derecho penal y saben desde su formación que lamentablemente en las universidades, ya gracias a Dios la UCSA sí lo ha incorporado, el tema de dosimetría penal, ¿no? El tema de dosimetría penal es fundamental para que nosotros conozcamos como hombres de derecho cómo se establece una pena, ¿no? Lamentablemente muchas veces llega a sentarse una persona para tomar una decisión y no conoce los límites. Usted revisa la sentencia en general judiciales, yo he sido parte del órgano judicial y hay cosas de las que uno se avergüenza también, ¿no? Luego de leerlas. Pero ahí usted va a encontrar de que carecen tanto la fundamentación de la acusación como ya la decisión judicial de quién toma de los límites que podemos imponer en la pena, ¿no? Eso es muy normal, pero es sin duda alguna una carencia que tenemos desde la universidad. Como le digo, gracias a Dios ya la UCSA está adentrando en esto de la formación de sus estudiantes, por lo menos en el conocimiento, ¿no? La pena es totalmente individual, ¿no? La pena es totalmente individual y por tanto no le podemos colocar a los mismos sujetos, por más que tengan a los sujetos, por más que tengan la misma conducta, la misma pena. Así es. No, y justo quería yo individualizar estos sujetos porque antiguamente donde la corrupción siempre existió,
no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, Así es. históricamente hablando, sino que han existido, ni siquiera vamos a llamar autoridades, han existido sociedades que, indistinto al nivel de pena, culturalmente la han aceptado menos. Ujú. Podemos poner ejemplos de países vecinos donde tienen un nivel de corrupción muchísimo más bajo, de modo que territorialmente hablando no significa una diferencia. En modelos de gobierno hablando no significa una diferencia. En formas de vida no significa una diferencia. Pero si analizan la cultura de algunos grupos, sí modifica eso. ¿Usted a qué lo atribuye, doctor Ciro, esta modificación de cultura y esta aceptación de algunas culturas a la corrupción y el rechazo de estas otras? Muchísimas, la pregunta es muy interesante. Fíjense, cuando hablaba Alain justamente, él mencionaba de que hay una ley 04 en Bolivia, ¿no? Que es la ley anticorrupción. En el año 2010 se promulga y lo que hace tan solamente hacer un listado de delitos, ¿no? Dicen, esta gama de delitos del Código Penal, vamos a identificarlos como corrupción, y luego dice, y creo nuevos delitos de corrupción, y aparecen los nuevos delitos, justamente la tesis que hace aquí el doctor, relacionado a enriquecimiento y uso particular de concesión al Estado, entre otros más. Pero, y luego dice, tengo delitos vinculados con corrupción, entonces mencionas cuáles son. Ok, eso hace la ley 04. Sin embargo, a tu pregunta, por ejemplo, lamentablemente las personas, cuando la corrupción se hace generalizada y se hace desvergonzada, esto hace lo que tú dices, ese fenómeno social. Que, por ejemplo, en la parte económica se dice la economía de la corrupción. Que lamentablemente hay sociedades que conviven con la corrupción y que es parte de su, diríamos entre comillas, oxígeno de vida de esa gente. Lamentablemente, por eso citaba la ley 04, porque lamentablemente la ley 04 no establece delitos de corrupción que deberían estar ahí, porque han empezado a hablar como si fuese, por ejemplo, el contrabando, un delito tributario aduanero, ¿no es cierto? Y lo deja allá, lo deja en el ámbito tributario aduanero, allá lo deja el contrabando, cuando en realidad el contrabando transita por la corrupción, ¿no es cierto? El contrabando siempre va a buscar lo clandestino, siempre va a buscar la forma de corromper o sobornar, digamos en palabras vulgares, al, en este caso, funcionario de aduana, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay pueblos enteros que viven del contrabando, por ejemplo, y para ellos es normal. Ahora, se ha puesto hasta de moda los términos, ¿no?, de los autochutos, ¿no? Que es el término que se usa ahora, ¿no? Que son los autos sin papeles, ¿no es cierto? Y eso es igual, o sea, son vehículos robados o son vehículos que no tienen documentación y sin embargo ellos buscan una normativa que les permita venderlo. Claro, México, chico, Claro. un pueblito en el altiplano donde no ingresa la policía, no ingresa la autoridad, ¿no? Inclusive han hecho tomas aéreas y han mostrado cómo la cantidad de vehículos que hay allá, o sea, es impresionante. Y para ellos, digamos, es injusto que le quites su vehículo cuando es una locura, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de que se manejan economías completas Así es. con corrupción, así ¿no? Es. Así es, María. Pero hay que ir al corazón del problema. He escuchado muchas personas, entre colegas abogados, autoridades, exautoridades e incluso ahora políticos, hablar de cuando se le hace una pregunta acerca de qué pasa si encontrás un corrupto, la clásica pregunta instantánea, la clásica respuesta instantánea, ¿cuál es? Yo le voy a dar la máxima pena. Está bien, en cierta parte, si quieren verlo desde un punto de vista de endurecer la pena, es aceptable, pero a mi parecer no solamente es endurecer la pena, sino educar a las futuras generaciones el qué es bueno y qué es malo. Porque también, como dice el doctor en este ejemplo, el papá chutero, el hijo normalmente va a seguir los mismos pasos, ¿ya? Y va a crecer con esta conciencia social de que la corrupción es así, ¿no? Entonces, resalto de nuevo mi pregunta. ¿Creen ustedes de que se debería dar la misma pena al sujeto activo como al sujeto pasivo de la corrupción? Yo creería que relacionado a esa pregunta hay que variar y hacer un análisis de las conductas lógicamente expuestas, digamos.
pondría como ejemplo algo tan común que por desgracia es común en nuestro país, que sería el tema de una coima a un policía. Cuando sin querer lo paran a uno conduciendo, digamos, no tiene su brevet, y a veces cualquier persona se ve en la obligación de dar una dádiva, digamos, al policía para que lo deje proseguir su camino. Entonces, vamos a comparar ese mismo accionar con una persona que le paga a una autoridad para que falle favorablemente a él. Lógicamente no. Entonces, hay que realizar un estudio de las conductas relacionadas con igual lo que él recibió. Si el juez o cualquier autoridad posible, digamos, recibió cierta cantidad de dinero por un fallo favorable, hay que juzgar al juez y su fallo favorable. Si él se acercó a la autoridad o si la autoridad capaz habló con él para que él le entregue este dinero, ahí entonces va a haber un juicio, lógicamente, a la persona que entregó el dinero. ¿Me permite, Mario? Claro. Hay un dicho después que dice, ¿no? Cuando hablas de corrupción, pues lo quería relacionar con cohecho, ¿no? Con el tema de que hay uno que corrompe y otro que es corrompido, ¿no es cierto? Y por eso se decía, pues, la corrupción es como el tango, se baila de a dos, decía, ¿no es cierto? Pero relacionado al cohecho, obviamente, no todas las conductas típicas, como bien mencionaban aquí los colegas, ¿no? Cada conducta también va a diferir un poco. Los conceptos de corrupción, por ejemplo, como Peter Agent, que es justamente de Transparencia Internacional, uno de los fundadores, él pone esa posición de abuso de poder. Pero cuando vemos la ley 04 te habla desde una perspectiva del cohecho, por ejemplo, lo que tú estás mencionando. Ahora, a las respuestas que ha dado aquí el colega, por ejemplo, está diciendo, miren, depende mucho los contextos, las motivaciones, el famoso criterio subjetivo de qué es lo que lo impulsa al delito y demás. Sin embargo, también tenemos que entender, si hablamos allá del cohecho, ese que corrompe, ¿no es cierto? Tú dices, ¿por qué no le pones más pena al que se deja corromper? Probablemente, por ahí va tu línea. Pero yo diría, a ver, es que el que se deja corromper, se entiende que también tiene él unos principios, unos valores, que más bien debería él tener una obligación de denunciar. ¿Me entiendes? Correcto. Y ahí, digamos, la Constitución boliviana, inclusive cuando te vas hacia las obligaciones y deberes que tiene el ciudadano, te va a decir la Constitución boliviana, tienes el deber de luchar contra la corrupción, le dice al ciudadano boliviano, y le dice todavía de que tiene que denunciar la corrupción, ¿no? Entonces, por tanto, tampoco él se puede deslingar, decir, no, es que resulta que me ofreció y cuando vi el dinero acepté, digamos, ¿no es cierto? Pero no, eso no hay, ¿no? Entonces, por eso es que lo que mencionaba, la dosimetría penal va a depender mucho también de las condiciones, los contextos que pueden haber, sin embargo, son sancionables las conductas, ¿no? Así es. Pero yo creo que hemos introducido un tema que es la ley 004. Yo tengo una opinión muy personal respecto a la opinión un poco, Ciro nos introducía ahí, pero fíjese de que el problema de la ley 004 es que no se la hizo para luchar contra la corrupción. Se la hizo para perseguir a quien era o pensaba diferente a mí. Esa ley en espíritu no tiene un espíritu en busca de prevenir el delito. Esa ley, en definitiva, es instrumentalizar el derecho penal. Entonces, cuando nosotros desnaturalizamos el derecho penal, desnaturalizamos el contenido que debe tener una ley, por su naturaleza queda en descrédito. Y hoy por hoy tendríamos que analizar del año 2010 al año 2025 si es que las cosas cambiaron a partir de la ley, ¿no es cierto? Entonces, cambiaron obviamente para quienes no eran parte del esquema, y para los que eran parte del esquema no cambió mucho, ¿no? Entonces, ahí creo yo que es difícil establecer. Yo le quería, a propósito de contar un caso de este tema estructural que usted decía hace un momento. A mí me tocó ver un ciudadano paralítico que robaba vehículos. Tipo, reunió como 30 vehículos robados. Los robaba, los desmantelaba, y siempre la curiosidad era cómo una persona paralítica podía tener esa capacidad. Además, para abrir, entrar y qué sé. Había desarrollado en su hijo menor, que tenía 11, 12 años, la capacidad de abrir los vehículos, de deschaparlo, de encenderlo y de manejarlo. Entonces, él le indicaba desde afuera del vehículo y después se subían y se iban.
Entonces, él había desarrollado en su hijo una conducta. ¿Qué es lo que quiero decir? Aquí hay un problema estructural que nosotros necesitamos cambiar. No sé si es fácil, definitivamente, creo que no, porque hay algo que lo decía Carlos y lo decía también Ciro. ¿Qué hacemos si, por muy duro que sean mis principios, me tengo que acomodar al sistema? ¿Cómo me convierto en el único que nada frente al sistema, cuando ya el sistema me está prácticamente obligando? Podemos ir de lo más chico a lo más grande. A ver, cuando le toca renovar su cédula de identidad, ¿qué es lo que piensa usted? En la cola y en cómo evadir la cola. Cuando toca sacar su licencia de conducir, en la cola, en los certificados que tengo que juntar, y en cómo evadir el examen médico, en cómo evadir el examen práctico, o sea, y es más, habemos padres que le compramos la licencia a nuestros hijos, en lugar de someterse a eso. Puede ser un poco pequeño el ejemplo, pero creo que la semilla es así, pero el árbol es muy grande, ¿no? ¿Me permites, Mario? Claro. Ahí aprovechando eso de las colas, por ejemplo, llama la atención también en la vida de la anécdota, ¿no? Fíjate cómo en la misma sociedad luego trata de dar la vuelta a las cosas, no solamente para beneficiarse en el caso de la cola, que buscar cómo llegar a ser primero y demás, sino que lamentablemente inclusive la gente dice, no, pero es que las colas tienen su lado bueno porque yo puedo vender tal cosa mientras la gente hace cola. Y empiezan a vender comida, panchito, lo que vos querás. Entonces empieza a haber un beneficio económico en función a la burocracia y a todo este problema de retardación que hay, ¿no es cierto? Naturalmente la economía se mueve. Entonces, lamentablemente eso hace que la misma sociedad no, digamos, no razone de forma adecuada. Lo que está haciendo es ser permisiva finalmente, ¿no? Y cuando hablaba la DC04, por ejemplo, aprovechando que aquí Carlos, ¿no? Carlos nos decía que había hecho un trabajo sobre delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí esta ley C04, como decía Alain, él menciona de que busca justamente instrumentalizar el Código Penal, atacarlo con el derecho penal a las personas determinadas selectivamente, ¿no es cierto? Y cuando vemos ese tipo penal, por ejemplo, que Carlos nos comentó que hizo análisis, pues tiene una doctrina que en materia jurídica decimos el derecho penal del enemigo, ¿no? Que escribe Jürgen Jacobs, un alemán, seguramente lo has citado en tu obra. Él, por ejemplo, advierte esta situación, digamos, de cómo buscamos llamar o etiquetar a la persona como corrupta para luego quitarle todos sus derechos, ¿me entiendes? Okay. Entonces, a raíz de eso también se crean delitos, la ley C04, donde te identifican como si fuese tú el corrupto, pero ¿quién lo dice? El que está en el poder, digamos, ¿me entiendes? Y él va a atacar y te va a quitar los derechos correspondientes. Seguramente Mero nos va a comentar un poco sobre lo que este delito penal nos dice, ¿no? Una de las cosas es que te exige cosas, te presume tu culpabilidad de entrada y te dice, vos demostrame, y si no, tú eres culpable. O sea, totalmente invertido, ¿no es cierto? No, y otra cosa que, a ver, coloquialmente hablando, en las calles todos hemos escuchado, no, esto es viveza criolla. Bajo el término de viveza criolla se ha creado una suerte de buena aceptación a prácticas que son totalmente nefastas. Desde el primer momento en que te colás a una cola donde no te corresponde, si querés verlo y empequeñecer el problema, decís, bueno, estás haciendo que otras personas pierdan tu tiempo. Pero es como decía el doctor, al final de la historia, es un acto unilateral y egoísta el acto de la corrupción, tanto para el que la da como para el que la recibe. ¿Por qué? Porque existen terceras personas que se ven afectadas, aunque sea con este mínimo acto de viveza criolla. Ahora, este término mal utilizado, porque la viveza criolla antes era denominado como la picardía del ciudadano, en el buen sentido de la palabra, en lo jocoso y todo lo que ello refiere, ¿no? Pero ahora sí lo está conceptualizando como que me metí en la cola, hice este trámite o por último, hice este acto de corrupción por la viveza criolla. No, yo creo que lo criollo no recae en qué tan vivo podés ser enmarcándote en lo corrupto. Creo que la viveza criolla está en la viveza de más bien no generar o evitar esa situación, ¿no? En ese sentido creo que, y recalco, debe haber mayor educación y también de pena
en contra de la persona que también lo ofrece. ¿Por qué? Porque todos sabemos que todos los ciudadanos tienen en alguna forma algún tipo de necesidad, ya sea económica, sentimental o cualquier cosa. Ya todos, si es que no carecen de algo, buscan alguna cosa. El problema está en cuando el sujeto que ofrece la dádiva, ya, da justo en lo que pretende la otra persona. Y ahí es donde se puede quebrantar lo que decía el doctor, la ética, ¿no? Entonces, yo quiero consultar, ¿ustedes qué creen que es la forma de corrupción que más afecta a todo el sistema judicial boliviano? Desde mi perspectiva, yo creo que efectivamente nuestro sistema judicial está corrupto, como decía el doctor Alain, y recogiendo sus palabras, de hecho, desde 2010 yo creo que se judicializó la política, se sentó una base, digamos, mediante una ley y se llegó a judicializar la política. El cáncer que nos ataca actualmente a la justicia, al órgano judicial específicamente boliviano, es la retardación de justicia desde mi perspectiva. Hace, me atrevo a decir, unos 5 años hubo un magistrado en el cual, bueno, se autoprorrogaron un año más, entonces serían 6, el cual una de sus principales propuestas para la población era la digitalización del expediente, que el expediente judicial sea completamente digitalizado. Finalmente después, una maravilla, te digo. Que lógicamente es lo mejor, pero es lo mejor para los ciudadanos a pie. ¿Qué es lo que pasa? Al digitalizarse el expediente, se computan los plazos procesales digitalizados. Entonces, cuando yo ingreso una demanda y el juez tiene 30 días para responderla o X plazo, al no cumplirlo iba a quedar un precedente. ¿Qué fue lo que desembocó esto? A día de hoy no hay la digitalización del expediente. No, ya estamos enterrados en papeles y papeles que en su gran mayoría son absurdos. Usted analiza cualquier tipo de expediente y se va a dar cuenta que una tercia parte del cuerpo es lo realmente útil. El resto son, hablemos, notificaciones, fotocopia, la el fotocopia del carnet, del poder. La comisión instruida que presenté en San Ignacio de un... Va en lo absurdo, incluso devuelvo comisión instruida y así de nuevo, o sea, 2 cuerpos que no tienen sustancia, ¿no? Yo, a ver, un poco siguiendo el hilo de Carlos, en eso, si ustedes quieren, puedo hacer mea culpa porque he sido mucho tiempo parte del órgano judicial, pero también hay que hacer autocrítico, ¿no es cierto? Y también ver las fallas. Hay mucha gente que alaba la justicia norteamericana o alaba la justicia brasilera, por ejemplo, que son referentes hacia nosotros respecto a la conducta que puedan tener los jueces. Pero la pregunta es, ¿esos jueces tienen las mismas condiciones? Ese órgano judicial norteamericano o ese órgano judicial brasilero, hablando de las mejores condiciones, tiene las mismas condiciones, y no estamos liberando a nadie ni queriendo santificar a nadie, pero sin duda alguna de que si nosotros queremos una casa donde no haya calor, una casa donde podemos dormir con seguridad, una casa donde tengamos las condiciones, tenemos que invertir en esa casa, ¿no es cierto? Entonces tenemos que contratar a los mejores para que construyan esa casa. El órgano judicial, creo yo, uno de los grandes problemas que ha habido es el hecho de que a partir de la promulgación de la ley 025, la ley del órgano judicial, destruyó la carrera judicial. El que hoy se anime a decir que en Bolivia hay carrera judicial está totalmente equivocado. La ley 0025 destruyó la carrera judicial y eso convirtió a los ciudadanos o le dio a los ciudadanos una suerte de inseguridad jurídica. Entonces, nosotros queremos ser como los jueces brasileños, queremos ser como los jueces norteamericanos, como los jueces canadienses, o los jueces nórdicos. Bueno, demos esas condiciones también de estabilidad, de salario, exigencia también de formación. Es decir, no es que cualquiera también llegue a ser juez en ese momento, con esas latitudes, ¿no? Entonces, creo yo de que necesitamos también trabajar para dar las condiciones
a un órgano judicial que se vea fortificado, a un órgano judicial que se vea libre de injerencia. Por ejemplo, ¿usted sabe quién aprueba las planillas para los sueldos de los jueces y magistrados? ¿Quién? El Ministerio de Hacienda, no el Tesoro Judicial. Entonces, ¿a quién me debo yo? A quien me paga, ¿no? Entonces, ¿quién me está pagando actualmente? No me está pagando el órgano judicial, me está pagando Hacienda. Entonces, ahí encontramos definitivamente una debilidad en el tema de independencia, de imparcialidad de un juez. Yo nunca he visto un juez llamar a un concejal o llamar a un senador o a un diputado diciéndole, diputado o senador, tiene que promulgar tal ley, ¿no? Pero es más habitual que desde esos órganos salgan las llamadas hacia el órgano judicial. Entonces también tenemos que ser respetuosos desde el lugar que nos encontremos de lo que hay, ¿no? Justo habla de algo, creo, importantísimo, específicamente hablando de la corrupción ya en el sistema judicial, que es la independencia de poderes. Efectivamente, no puede ser independiente o autónomo un poder que depende directamente de otro. En cuanto a lo económico, si no se puede autosustentar, es como dice el doctor Alain, no podemos seguir bajo el yugo y órdenes de quien le paga, porque en tal sentido la justicia de alguna forma no vamos a decir que se ve influenciada, pero sí se ve direccionada en razón al donde quisiera ir. Y yo veo que hoy por hoy existe un poder judicial totalmente destruido y nefasto. ¿En qué sentido? No existen las condiciones para los funcionarios, no existen las condiciones para el público en general, no existen las condiciones, y no estoy hablando de lujo, estoy hablando de necesidades, tanto para el administrador de justicia como para el público. ¿Qué te necesita el administrador de justicia? Tiempo para poder leer un cuerpo de 200 hojas, o a veces 4 cuerpos cada uno de 200, y sin embargo, la carga procesal es sumamente alta y se instalan audiencias a veces que son de 3 y 4 horas, redundando y redundando en cosas que ya recaen en lo absurdo, ¿no? Eso, de alguna forma también, es que tienen que garantizarse las condiciones para el administrador de justicia y para el público en general. Podemos ver juzgados que están con los expedientes en el suelo, juzgados que no cuentan con las condiciones ni en tiempo, ni en materia, ni en recursos suficientes. Ahora, dentro de todo esto, le lanzo a los tres, ¿ustedes creen que se podría combatir de alguna forma la corrupción judicial subiendo el salario a todos los administradores y responsables de la justicia, o sencillamente la haríamos más cara la corrupción? Permíteme responder ahí. Fíjate que cuando hablaste de la independencia judicial, cuando uno ve la Constitución te va a decir, no, la forma de garantizar la independencia judicial dice en la carrera judicial, lo que acaba de mencionar un momento, y luego dice la independencia económica, ¿no es cierto? Así es. Por tanto, son las dos que están en la Constitución. Sin embargo, en la práctica se desnaturaliza todo esto. Ahora, cuando hablábamos, ¿se acuerdan decíamos, la judicialización de la política, ¿no? Sin embargo, antes de eso pasó la politización de la justicia, lamentablemente, ¿no? Y que está muy, muy ligado con la falta de independencia. Y luego viene la judicialización de la política, ¿no? Proceso y proceso. Ya venía esto antes la ley 004 ya venía, por si acaso, no es que fue del 2010 para adelante, ya venía antes, ¿no? Se profundizó, sí. ¿Y esto qué genera? Que al final, fíjense, en el tema de la selección de jueces, las altas cortes, cómo se ha ido modificando la Constitución y lo que afecta también a la calidad institucional. Y de paso tenemos cómo evaluamos a los jueces para ya los que no son de altas cortes, ¿no? El tema es que tiene que haber meritocracia. Ahora yo digo, a veces hay un exceso de titulitis por si acaso. Es decir, hay gente que cree que porque aquí nos llenamos la mesa de puros cartones que me he ganado durante más de 20 años
y pienso que ya soy apto, digamos. El sobreescolarizado. Claro, entonces a veces creemos que el papel vale más de lo que realmente sos, digamos, ¿no es cierto? Y no es así, ¿no? Entonces esto genera un conflicto también, ¿por qué? Porque cuando lo ponemos a la persona a hacer unas pruebas, los famosos test, o sea, ¿realmente hay test de calidad para el funcionario que va a entrar al Poder Judicial? Al que va a ser juez, al que va a determinar situaciones. ¿Le das un test práctico de que un expediente resuélvame y cómo lo vas a fundamentar? ¿Le das o no le das? ¿No es cierto? La otra, le das la opción de que no solamente ya demostraste calidad académica, demostraste todo eso, pero tu test psicológico relacionado a la ética, por ejemplo. Existen los test. Ahorita estamos en el 2025, digamos, ya hay bastantes test para todo. Es importante. Entonces, el test psicológico en control de impulso. Pero ¿no? Claro, o sea, porque la persona que va a lidiar estos conflictos tiene que tener un control personal, también un dominio propio. O sea, no es una persona que se va a mover por impulso, porque me dijo o no me dijo. O sea, ese no es el tema, ¿no? O sea, entonces, todas esas capacidades personales, no solamente académicas, sino también de su misma personalidad, es importante, ¿no? Sumado a eso, cuando tú hacías la pregunta hace un momento y decías, ¿será que subiendo sueldos o no las cosas se ponen mejor o se va a encarecer la justicia? En realidad, cuando hablamos del sistema judicial, el propio órgano judicial no solo que está destruido por culpa del tercero o de aquel que viene de afuera, que por ejemplo lo hizo mediante el tema del órgano ejecutivo, que se introduzca y se intrometa. Inclusive el propio legislativo provocó también eso. O sea, hay una mea culpa de todo. Claro. Porque fíjate, la ley 1390, por ejemplo, sale después, en el año 2023, o 2021, perdón. 2021 se promulga y resulta que lo que hace es, con el término fortalecer la lucha contra la corrupción, dice, ¿no? Y voy a modificar la ley 04. La modifica la ley 04, dice, y ya, bueno, de forma abierta aparece la responsabilidad penal para las personas jurídicas, para las empresas. Y luego dice, no, voy a instituir la querella institucional, ¿no? Entonces aparece el Ministerio de Justicia, ahí, ¡pum!, de contrabando, de paracaídas, subiéndose al carro de la Administración de Justicia. Cuando la Constitución te está diciendo de entrada que ningún ministro de Estado puede meterse en eso. De coadyuvante, pero es un absurdo, porque él, al hacer eso, es un lawfare, ¿no es cierto? Se está metiendo a complicar todo el sistema judicial y hacerlo político. No debería ocurrir eso, pero ahí ves que los actores, ¿quiénes son? Mea culpa del propio órgano judicial que se deja hacer, mea culpa del Ejecutivo que ya se introdujo en su momento, y luego viene el Legislativo y le ampara todavía, ¿no? Y eso es un grave problema, sí, Carlos. Yo quisiera añadir algo específicamente a lo que mencionó de la teoría y en la práctica, y fortalecer de hecho el punto de vista que está expresando el doctor Ciro. Porque cuando viene como alumni UPSA, digamos, recién egresado, ya estoy viendo el tema de los casos y estoy viendo casos penales. Entonces vienen a mí con la consulta y me dicen, doctor, ¿cuánto vamos a tardar en esto? Y bueno, pues en teoría en 6 meses tenemos que estar en un juicio, pero en la práctica en 4 años ya lo vamos a estar instalando la primera audiencia para resolver incidentes y excepciones. Entonces, lógicamente, es necesario un cambio, ¿no? Doctor, ¿usted cree que un aumento de salario podría generar un cambio positivo de alguna forma, o también debería existir o acompañar a esa propuesta de aumento de salario una independencia real del poder? Claro, lo que pasa es de que puede ser una de las medidas, pero no es la única, ¿no? O sea, tiene que haber un cambio estructural. Yo coincido con algunos de los compañeros que decía, por ejemplo, el sistema de altas autoridades del órgano judicial tiene que cambiar definitivamente, o sea, porque no puede ser que un juez que además nadie va a conocer esté siendo votado popularmente. El cómo llegamos al proceso de selección en esta elección, por ejemplo, resulta de que escogimos 7 de 9 magistrados del Tribunal Supremo, escogimos 4 de 9 magistrados del Tribunal Constitucional, porque simplemente el proceso se descalibró, el proceso se descalificó. Entonces, podemos ser críticos del anterior sistema donde era netamente parlamentario, pero como dicen los apostadores, yo le apuesto 10-1 y le pongo la elección parlamentaria frente a este sistema de elección, que son las opciones. O sea, no podemos decir, como en algunos países, la elección presidencial también. Incluso me atrevería a esa, convenia del Senado o cualquier cosa, pero falta eso.
falta jerarquizar más la escuela judicial, ¿no? Para que el ingreso a la carrera judicial y la formación, mire, la pandemia nos colocó en nuevas perspectivas, en el tema virtual y qué sé yo, pero un juez no se puede formar los 6 meses que se forma o los 8 meses virtualmente. Nunca. ¿No? Entonces, y ahí tenemos una promoción graduada virtualmente, ¿no? Entonces, no creo que sea, hay una serie de medidas y finalmente creo yo que el respeto a la independencia es básica. Yo diría que los mejores años del órgano judicial se vivieron del año 94 al año 99, más o menos 2000, 2001, que por parte del resto de los órganos existía un cierto respeto a la independencia, ¿no? Y eso es lo que veo yo en otros países, por ejemplo, donde no existe intromisión alguna de cualquiera del resto de los poderes con respecto al Poder Judicial, a tal punto que le tienen mayor respeto en algunos países al mismo Poder Judicial que al Ejecutivo en sí, hablando de presidente y vicepresidente. Napoleón decía, después de Dios, el juez de instrucción. No, o sea, y es un ejemplo clarísimo de verdadera separación de poderes, ¿no? Y creo que esta separación de poderes y acompañado de la meritocracia real, ya porque estas últimas elecciones, hablemoslo desde una perspectiva de un ciudadano de a pie, lo han puesto enfrente de una papeleta con una suerte de sujetos que no conoce. Que no pueden hacer campaña. Ni hablando no pueden hacer campaña, no saben cuáles son sus logros, no sabe cuáles son sus méritos y no sabe el contexto social en el que han vivido. Porque ya hablamos esto al comienzo, ¿no? El contexto social en el que vive un cierto grupo de personas no es el mismo que en el que vive el otro. De modo que no podemos mezclar estos sujetos que al final de la historia se ha convertido en una suerte de circo, en parte estas elecciones judiciales, porque han salido incluso guerra sucia como si fuese política, este es tal, este es cual, este hizo esto y este no hizo lo otro. Y al final de la historia el ciudadano tuvo que erogar dinero de su bolsillo de los impuestos para elegir a personas que no conoce y no sabe ni siquiera qué hacen. Claro, hay un desconocimiento de la función, ¿no? Entre abogados sabemos, claro, conocemos, y incluso personalmente no los conocía a todos. Para mí eran algunos unos auténticos conocidos, ¿no? Pero no por eso se va a hacer un concurso de popularidad en la justicia. La justicia tiene que ser un concurso de méritos y de ética, no un concurso de quién lo hace, quién se ve mejor, quién baila mejor y quién es popularmente más aceptable, ¿no? ¿Cuánto like tiene? O cuánto like tiene. O cuánto like tiene, ¿no? Claro. Claro que sí. Eso es un problema serio porque, fíjate, cuando se hace la nueva Constitución en 2009, se promulga, resulta que empezamos el tema de los jueces, las altas cortes, perdón, siendo elegidos por voto popular. Pero si te fijas de todas las elecciones judiciales que han habido, el alto porcentaje, hasta antes de esta última, fue abstención total. O sea, la gente voto nulo, Así ¿no es cierto? Y cuando sale esta última, ya uno ve que, claro, el juez ya tenía sus tiktokeros, como decían algunos, y no sé qué, ¿no es cierto? Y empezaban a promocionarse. Y bueno, la gente, como tú dices, votó por pasión y no por saber, ¿no es cierto? Y eso es absurdo, ¿no? Los resultados, ya hemos tenido malas experiencias y lo vamos a seguir teniendo. México se embarcó recientemente en esta locura. Entonces, y mucho más amplia. Y mucho más amplia todavía, y van a ver los resultados también ellos. Entonces, no va a ser solo. No solo es Bolivia. En vacancia todos los órganos, todos los puestos del órgano judicial y los llevaron al voto popular. Así es, y todo el mundo. Todos. Y lo mismo pasó. La gente, amigos que tengo de México, me decían, una locura, ¿no entendés? Han perdido credibilidad del sistema. Y eso está pasando también. Ellos van a ser el segundo ejemplo de cómo las cosas se hacen mal. Y estamos hablando que es algo gravísimo para toda la población. Un buen ejemplo a no seguir. Estamos hablando de que es un ejemplo gravísimo. ¿Por qué? Porque la justicia de alguna forma moldea la sociedad. El decirle a un ciudadano podés o no podés hacer esto y el poder coercitivo de poder llamarlo
y obligarlo a hacer o no hacer algo, te modula la conducta totalmente de la población en general. Y esto lo he visto mucho con la mala aplicación de la ley 348 de violencia contra la mujer, que hoy por hoy ya está siendo atacada en múltiples aspectos. ¿Ya? No solamente una parte de la sociedad la defiende y otra parte la dilapida totalmente, ¿ya? Sino que también entre medio se han descubierto casos de corrupción gravísimos que de alguna forma incluso los hombres o los jóvenes ya son instruidos por sus padres para decirles cuidado con esto, cuidado con lo otro. Y de alguna forma se está modulando hasta la forma de interrelacionarse de los jóvenes por nada más. Yo hablo porque tengo amigos que son incluso menores de edad y me dicen, no, yo no puedo hacer esto porque violencia a la mujer, yo no puedo hacer lo otro porque violencia contra la mujer. Algunas cosas válidas y otras exageradas, a tal punto que ya se está, gracias a la corrupción por la acompañada de la mala interpretación de esta, se está llegando a este punto nefasto de la sociedad. El tema es no instrumentalizar el derecho penal, ¿no? Ese es el problema también, ¿no? Hay de todo. Doctor Carlos Melgar, a ver, quisiera que nos comente un poco más acerca de la ley 004, que es una ley que pretende de alguna forma sancionar o prevenir la corrupción. Efectivamente, la ley 004, que como ya mencionaron acá los doctores, es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, fue promulgada en el 2010 y tiene como tal esta finalidad, tener una lucha en contra de la corrupción. Al principio del podcast, de hecho, el doctor Alain mencionó el trabajo que realicé sobre el enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, y abordando este tema, ya lo mencionó el doctor Ciro, pero en este mismo artículo se destaca una inconstitucionalidad porque se lesiona la presunción de inocencia, bien lo dijo el doctor. En este artículo, en una parte específica, para empezar, el artículo da por sentado que tus ganancias fueron ilícitas, entonces te da la oportunidad de desvirtuar esta situación. Okay. El tipo penal específicamente dice, no logrando desvirtuar tal situación, será condenado con tanto y tanto. O sea, ataca directamente la presunción de inocencia de qué sujeto procesal. Cualquier particular. Porque en el enriquecimiento ilícito como tal tiene sentido. ¿Por qué? Porque la Contraloría realiza su trabajo y de por sí la Contraloría te da la oportunidad de que vos digas, no, mis ingresos son legítimos por tal y tal. A simples términos estamos hablando de que esta ley pretende que el Estado no es corrupto y sin embargo el privado sí es corrupto. Y por ello el Estado persigue al corrupto y violenta su derecho a la presunción de inocencia. Específicamente en este artículo, sí. Lógicamente hay distintas variantes y distintos artículos que bien los mencionó el doctor Ciro, pero en este artículo se ataca específicamente a la presunción de inocencia y se violenta un derecho fundamental. Así es. Además que por control de convencionalidad y tantos tratados internacionales que han sido suscritos por Bolivia, que ya tienen rango de casi de constitución, o al menos están al mismo nivel, esta ley debería ser declarada, el artículo en específico, de alguna forma inconstitucional, ¿correcto? Y entonces, en cuanto a propuestas, vos me podrías decir que este artículo que violenta solamente a los privados y ya pone en una suerte de posición de supremacía a la Contraloría, debería darse la igualdad de las partes procesales, ¿correcto? Exactamente. De hecho, yo considero que el artículo es necesario para nuestro ordenamiento jurídico. Yo lo único a lo que ataco es a la manera en la que está redactada. Entonces, el artículo es necesario. Yo creería que el artículo está perfecto. Si quitamos la parte de no logrando desvirtuar tal situación, habría lo que se llama la paridad de armas. O sea, hay una igualdad entre las dos partes, que debería ser lo correcto en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestro sistema penal acusatorio como lo tenemos. Correcto. Ahora, ¿cómo podrías puntualizar, cómo podrías cambiar la forma de ver la corrupción, como ya lo había dicho, de cambiar ese chip en la sociedad, ya, para que se deje de ver como una forma de ir por encima de otro sujeto?
¿Cómo podrías cambiar ese, no sé, mediante una ley, una concientización o las formas de modificar esta situación, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que la sociedad en general, la sociedad boliviana, llevamos más o menos me atrevo a decir 15, 20 años sumidos en un sistema corrupto en general. Yo creo que el cambio viene de cada persona. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos tan normalizado, como vos decías, con muchos ejemplos cotidianos, digamos, del día a día, con cualquier cosa, uno ya tiene normalizado e interiorizado el tema de la corrupción. El cambio debe venir desde los actores principales, que son, lógicamente, las altas autoridades, pero este cambio no puede ser posible sin los autores secundarios, los ciudadanos a pie. Así es. Yo creería que cada uno poniendo su granito de arena y teniendo en consideración esto, deberíamos de poder siquiera impulsar al menos que nuestro sistema boliviano no esté en un top de sistemas judiciales corruptos en general. Mínimamente, ¿no? No, y la verdad que las estadísticas, que a pesar de que algunos personeros políticos han salido a decir y a intentar desmentir algo que vive el ciudadano en el día a día, creo yo que no solamente es una suerte de hacer ojos ciegos a una realidad nacional, sino que si se dan cuenta en lo económico, estamos hablando que la corrupción normalmente versa en lo económico. Vamos a hablar en términos coloquiales, yo voy y pago porque se me modifique algo o no se me haga algo, ¿ya? Porque alguna decisión sea tomada de forma ilegal. Entonces, estamos hablando que ese impacto económico en realidad también lo sufren las personas que son más pobres. ¿Por qué? Porque no pueden tener el acceso ni la mínima posibilidad de tener justicia en sí, sino que siempre va a ganar quien ponga más, siendo este un resultado totalmente nefasto. ¿Por qué? Porque no solamente es que la corrupción está desde vamos a hablar desde lo más abajo, digamos, del Poder Judicial, sino que debido a que existen varias instancias de apelación, esta sanción y esta cultura va saltando de instancia en instancia, en el cual se pueden ver procesos que son inexplicables. Hay procesos que inician con una sentencia, luego se les da de baja, se cambia la decisión, va a la otra instancia, de nuevo van a la sentencia, o sea, y al final de la historia se convierte la justicia en una suerte de puja, ya, de quién puso más y quién puso menos. Pero veamos realmente el impacto que le está generando a la sociedad, y no es solamente para la persona que da y recibe, sino este tercero que no ha podido capaz llegar al monto económico para tener lo que se debe denominar justicia. Vamos a ir a la parte resolutiva. Ya hemos hablado muchos casos acerca de corrupción, tipos de corrupción, desde qué enfoque se puede dar. Vamos a solucionar desde este pequeño espacio de podcast. ¿Qué cree usted, doctor Alain Núñez, que se debería cambiar en la normativa, en la sociedad y en la práctica general del Poder Judicial no para combatir, para eliminar totalmente la corrupción? Bueno, que faltan 2 botellas de vino. Dice un amigo que para solucionar el mundo se necesitan 2 botellas de vino. Y faltaría. Bien, yo creo que acá necesitamos un cambio estructural, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros vemos el Código de Procedimiento Penal y la Ley de Ejecución de Penas y Sistemas Penitenciarios, quizás la Ley de Ejecución de Pena es la menos, pero después nuestros códigos penal y procesal penal son la ropa, diríamos, de un mendigo, llena de parche, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? De que el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal han perdido identidad. Y nosotros hemos ido incorporando tipos penales, hemos ido incorporando figuras procesales
conforme la necesidad que se presenta, conforme los reclamos sociales, conforme los artículos de prensa, cuando en realidad nuestro Código Penal y nuestro Código de Procedimiento Penal deberían tener uniformidad en cuanto al objetivo que se plantea. Luego, creo yo de que como Estado ha habido algunos muy pocos esfuerzos de desarrollar una política criminal seria. Desde el Ministerio Público, entiendo, se ha desarrollado algunos elementos de política criminal que son importantes respecto a algunas figuras procesales, pero creo que el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público, más el órgano judicial, deberían trabajar en diseñar una política criminal apuntando no hacia la seguridad ciudadana, sino a una verdadera política criminal. Y luego considero de que el tema del órgano judicial es fundamental poder volver a institucionalizarlo, ¿no? El órgano judicial definitivamente merece ser independiente, merece ser imparcial, merece tener condiciones de trabajo. Merecemos restablecer la carrera judicial, desterrar lamentablemente, hay personas buenas que han sido electas en este sistema, pero el sistema en sí es nocivo. Entonces, desterrar el sistema de elección de altas autoridades por un sistema que nos permita tener un verdadero órgano judicial, un verdadero órgano independiente e imparcial. Y creo yo de que estructuralmente el Estado además debe trabajar en los temas de educación, ¿no? Usted lo señalaba, el tema de violencia ya se ha vuelto en la educación. Deberíamos pretender en algún momento desarrollar el tema de formación de valores en forma transversal también, ¿no? Así es. Es decir, ¿para qué me sirve que yo aprenda química? No para hacer sustancias controladas, sino para hacer medicamentos. ¿Para qué me sirve matemáticas o cálculos? No para alterar mi libro de cuentas o mi libro contable. Me sirve para desarrollar ciencia. ¿Para qué me sirve el derecho? Para ayudar y acompañar a la paz social y no para convertir lo que yo estudie en un instrumento hacia lo malo. Entonces, debemos necesariamente convertir el tema de principios y valores en un tema transversal que pase desde la familia, pero también que pase en la educación, el trabajo, ¿no es cierto? En todos los elementos. Creo que hay ahí un tema legal, pero también hay un tema estructural. En cuanto a la ley, vamos a armar un supuesto imaginario. ¿Usted crearía una nueva ley o modificaría todo el sistema penal como para dar y garantizar seguridad jurídica tanto para los administradores como para los administrados? Hay algunos elementos constitucionales vinculados al derecho penal que yo creo que merecen ser revisados, ¿no es cierto? ¿Cómo cuáles? Específicamente el tema de corrupción, de cómo lo enfoca la Constitución. Es decir, necesitamos una Constitución que dé herramientas para combatir, luchar y eliminar y prevenir la corrupción, y no que me sirva para instrumentalizar la corrupción. Entonces, creo que a partir de allí pudiésemos, y hay una necesidad de trabajar en un código penal que tenga una identidad propia, ¿no? Que no sea un código parches, como le digo. Fíjese de que usted lee la estructura de los tipos penales según han ido dando modificaciones, y es un código penal totalmente desprovisto de espíritu y alma, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiarlo. El Código Penal que estudié cuando inicié la universidad, creo que no ha quedado ni la mitad de los artículos en los que uno emplea, porque ya están entretachados y todo lo que ellos refieren, ¿no? Y eso sí, ¿no? Una inconsistencia en cuanto al espíritu de la norma es lo que tenemos en el sistema penal, porque han surgido una suerte de hemorragia normativa de acorde al problema actual de la sociedad, que al final de la historia ni el mismo administrador de justicia sabe qué decir, elegir.
como dice Carlos, de alguna forma nació una norma que ya era inconstitucional y a veces también existe una antinomia, una norma que va en contra de la otra, y al final de la historia el abogado litigante piensa una cosa, el administrador de justicia piensa otra, e incluso no existe uniformidad. He visto casos donde no existe uniformidad de criterios ni en los propios administradores, citando las instancias de apelaciones. ¿Ya? La norma se puede interpretar de una forma en primera instancia, en otras de otra muy distinta, en la segunda, en la tercera, y así, ¿no? De modo que estoy totalmente de acuerdo, doctor. Creo que para atacar esto, el tema de la corrupción, sí habría que hacer no un mínimo cambio, no inventarse también un solo artículo, sino crear un sistema completo que también la pena vaya en contra del que lo ofrece, creo yo. Que yo no conozco, por ejemplo, vámonos a la práctica, no conozco muchos casos de autoridades que hayan denunciado a civiles, a particulares o a abogados de ir a intentar dar soborno. No existen tales casos, ¿ya? Sin embargo, uno puede conversar con algunas autoridades y te cuentan 1000 anécdotas. Sí, vino tal persona con, qué sé yo, con un fajo, una maleta, cualquier cosa, ¿no? Y le dije que no. Ya, muy bien, aplaudible y todo, pero también creo que su deber era, una forma de prevenir es también denunciar el simple intento de llegar a. ¿Por qué? Porque el día de mañana ese sujeto en cuestión la va a pensar 2 y 3 veces antes de ir a ofrecer algo, ya, que puede tentar o no al sujeto en cuestión. Ahora, siempre nosotros atacamos al blanco más fácil, que es la persona que tiene el poder, el que administra la decisión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es ahí donde se concentra la decisión en sí. Es donde se consuma el delito. Pero eso no significa que no podamos atacar también el otro núcleo, que es la persona que lo ofrece, ¿no? Dígame, doctor Ciro, ¿qué propuestas nos puede traer para combatir y eliminar de raíz la corrupción? Claro, un poco siguiendo esa línea de la educación, que para el punto de partida, ¿no? La educación siempre va a ser fundamental, pues, ¿no? La educación tiene que haber de forma transversal, como se dijo, pero desde la escolaridad, ¿no? Ahora, fíjense lo siguiente, cuando uno lee mucha teoría sobre este tema de la corrupción, te van a decir que la corrupción es porque el poder corrompe, y no es así, ¿no? En realidad, la persona es la corrupta, no es que el poder corrompa. Entonces, bajo esa figura que entendamos, como al comienzo, cuando dimos el concepto de corrupción en mi persona, yo decía, está el tema de ser excluyente y pensar en sí mismo y no en los demás. De ahí viene el gran conflicto, porque siempre hago un ejemplo en esto. Un ejemplo con analogía, con alegoría y demás, ¿no? Es como un campo. Si tú tienes plantas que dan flores y sembras todo ese campo con plantas que dan flores, va a ser un hermoso campo en primavera. Va a ser a la vista de todos hermoso, ¿no es cierto? Pues si tenés un campo donde solo tenés plantas con pura espina, donde no da flores ni frutos, y sembras todo el campo con esa planta que no da flores ni frutos, pura espina solamente, vas a ver que es monstruoso ese campo, lo vas a ver, y que inclusive te puede dañar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque te puede lastimar las espinas. Lo mismo ocurre, o sea, si nosotros empezamos a buscar la verdadera lucha contra la corrupción, en realidad lo que se ha hecho comúnmente es con leyes, con sentencias, con decretos, potenciando las instituciones públicas, inclusive se intervienen organismos intergubernamentales como GAFI y demás, y empiezan a romper soberanía, inclusive algunas veces. Entonces, fíjate que sigue el conflicto. O sea, la verdadera lucha contra la corrupción no es con la parte externa, sino con la parte interna de cada persona. Y ahí viene la simiente, pues, ¿no? La semilla. ¿Cómo vas a sembrar esto? Sembrar más, en mi ejemplo, ¿no? Sembrar más plantas con flores y vas a tener autoridades correspondientes, ¿no es cierto? Porque no es que esas autoridades van a venir de otro lado del planeta a posicionarse ahí. Es producto de la sociedad.
¿no es cierto? Y tú cuando hablabas, mencionabas algo, decías, esas personas de que se acostumbra a lo ilícito y no sé qué, ¿no es cierto? Y se beneficia. Ese es un problema serio justamente por eso, porque no queremos cambiar. Queremos que el otro cambie, no yo. ¿Me entendés? Entonces, es un conflicto y es un compromiso, por lo tanto, personal, ¿no es cierto?, de cada ser humano. Ahora, si vamos ya a la parte normativa, ¿no? Cuando tú decías qué modificaciones podemos hacer a la norma. Así es. Ya Carlos nos mencionaba este artículo 28, la S04. Sin embargo, claro, yo agregaría un poco más en ese artículo, por ejemplo. Ahí habla de un incremento desproporcionado, así dice el legislador. Pero le das al juez la posibilidad a que sea pues arbitrario. Porque, por ejemplo, claro, a su gusto. El trabajo de ¿A qué Carlos se dice refiere también, con Claro, proporción? Pero digamos, claro. ¿no? Y sobre esto, escribí un libro yo el 2011, que es Delitos de Corrupción justamente, y ahí hablo sobre este artículo, y ahí menciono esto, ¿no? Y digo, a ver, no solamente en Colombia ya tienen esto vía jurisprudencia, establecen con cantidad de salarios mínimos nacionales y dicen, bueno, desde aquí para adelante es el segmento que yo voy a atacar. Ok. Pero no como el caso boliviano, que todos los que estamos sentados acá, inclusive el compañero que está en la computadora, es la persona que va a ser sospechosa de delito. Por eso cuando usted va al banco le dice, aunque usted coloque $2,000, le van a estar, si no hay dólares, le va a decir de dónde sacó su plata, de dónde va su plata, cómo lo Y consiguió. más absurdo, Y ¿en qué lo va a gastar? Ese es un Sí. control, control adecuado, ¿no es cierto? Un control abusivo porque ya el universo de ciudadanos somos sospechosos. No es un segmento como en el caso colombiano, que era la narcoguerrilla, que era la gente que estaba metida ahí, que tenían millones de plata, ¿no es cierto? Esa era la gente más complicada. Claro. Ahora, otro problema también que aparece acá, aparte de la ley 04, que viene con estas cositas, está la ley 1390, que se promulgó en el 2021, que les comenté que habla sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas. Desde el punto de vista empresarial, por ejemplo, eso es un gran riesgo. Es como, yo siempre digo, cuando converso estos temas, es como un arma que está cargada con bala, con todo, y lo tenés ahí en la mesa. Todo el mundo dice, los empresarios, probablemente no todos, pero gran parte dice, no, pero es que nunca se aplicó de esa manera, así que no pasa nada, digamos. No, es que está cargada, cualquier otro lo pueden usar. Claro. Y una de las cosas trastocadas que tiene esta responsabilidad penal jurídica, que mal, eso ya varios países, en el caso sudamericano, son 5 países que tienen este tipo de responsabilidad. Está Brasil, está Chile, está Ecuador, está Bolivia. Entonces, en estos casos, digamos, ya no nos ascribimos a ese vehículo, está bien, nos ascribimos a esa carrera de la responsabilidad penal personal jurídica. Sin embargo, resulta que en Bolivia los famosos planes de cumplimiento normativo no sirven para nada. En otros países, ustedes saben lo que es lo compliance, ellos te ayudan, de acuerdo al sistema, si es vicarial, por ejemplo, te va a ayudar a atenuar tu responsabilidad, ¿no es cierto? Es decir, las empresas que implementan un compliance, obviamente va a ser atenuante. Pero si estamos en un sistema de absoluta responsabilidad penal de persona jurídica, inclusive te puede eximir de responsabilidad. Sin embargo, en el caso boliviano, resulta que es una sanción que te hagan un compliance. O sea, no es ni siquiera algo preventivo, es una sanción penal. Y así está configurada la ley 1390. Es totalmente aberrante. Tanto que hablamos de la parte económica. Bueno, tengamos ética también en la finanza, tengamos también ética en los negocios y tengamos ética también en las leyes, digamos, ¿no es cierto? Porque aquí lo que están haciendo es trastocar y desnaturalizar totalmente el sistema. Esto viene del sistema anglosajón, el sistema continental que tenemos nosotros se ha hecho un híbrido, pero sin embargo estamos locos, digamos. Al final, si comparamos con legislaciones de otros países, Bolivia es el único que tiene esta locura. Es el único que tiene esta locura. Por lo tanto, no deja de ser preocupante para el mundo empresarial, ¿no es cierto? No se le da la debida atención a esto, debería dársela, no se la da. Otro problema también que tenemos, aparte de cambiar este sistema de elecciones de altas cortes que hablábamos de la Constitución, hay cosas que la Constitución se debe respetar, que es ese diseño constitucional e institucional que tiene, ¿no es cierto? Sin embargo, no lo cumplimos. Por ejemplo, si usted lee la Constitución, va a hablar siempre en temas de corrupción, transparencia y rendición de cuentas, en todo momento, como principios fundamentales. Y esto es algo muy serio, porque resulta que llevamos desde el 2010 con ese cuento, ¿no? La ley 04, la ley 1390, decretos supremos que han salido. Sin embargo, cuando vemos, dígame, ¿realmente se repara el daño económico?
delitos de corrupción, puede haber denuncias, procesos, legitimación de análisis ilícita, delitos vinculados con corrupción y demás, ¿no es cierto? Pero al final nunca se repara el daño, no se recupera, ¿no es cierto? Nada. Se ataca al sujeto, pero no se ataca a la materia. Pero claro, entonces... Al final la afectación al Estado exacto, existe. Exacto, entonces, y no solamente estamos hablando del servidor público, o de ese juez corrupto, o ese tribunal, ese magistrado. También el privado, ¿me entendés? Sin embargo, el gran problema, vamos a la parte política, inclusive, pueden ser alcaldes corruptos, diputados corruptos, lo que usted quiera, presidente corrupto. ¿Se repara el daño? Esa es la gran pregunta. O sea, en texto te dice, sí, que la lucha de corrupción implica transparencia y rendición de cuentas. Muy bien, pero ¿cuándo? Muéstreme un caso real, vigente, donde se haya reparado el daño totalmente. No que anotaste preventivamente, digamos, un lotecito, digamos. ¿Me entendés? Estamos hablando que se llevaron millones, por decirlo. Que luego cambian los sujetos. Y un ejemplo... y un ejemplo muy duro, porque la corrupción es transversal. Es decir, el daño no solamente es a la parte económica, sino que daña los derechos humanos. ¿En qué sentido? Tenés el caso Fondo Indígena, por ejemplo. Mucha plata para supuestamente mejorar la calidad de vida de esas indígenas. Sin embargo, no cambiaron nada, pero se llevaron mucha plata. Y dígame si es responsable. O sea, pero que se le hayan reparado el daño al Estado, ¿no? En realidad, hablamos de Estado, pero hablemos de un sentido general como sociedad. No ha habido ese cambio. Y esas pobres personas que tal vez querían mejorar sus vidas, su calidad de vida, tener mejores condiciones como pueblos indígenas determinados, no lo han hecho y siguen igual. O peor con la crisis que se viene, peor. ¿Me entiendes? Entonces, a eso es lo que debemos llamar la atención, decir, bueno, exijamos pues rendimiento. Un tema que yo creo que se debe de hacer, por lo menos tratemos de difundir estos criterios. Fíjense, los presidentes de estados, los funcionarios, las autoridades que están a nivel de gobernaciones, a nivel de alcaldías y lo que fuese, por ejemplo, pueden llevar a su país o a su región a una crisis económica, ¿no es cierto? Así es. Lo hacen tan mal el trabajo, pero resulta de que igual reciben su sueldo. Normal, ¿no es cierto? Su sueldo reciben mensualmente y a diario y pan, listo. Ellos no le pasa, todo el mundo está con crisis, menos ellos, por decirte. Y todos quieren la función pública estar porque tienen el cheque seguro mensual. ¿Me entiendes? Aparte, si la persona es corrupta, va a ganar extras todavía. ¿Me entiendes? Y se va a hacer millonaria, por decirte entre comillas. Entonces, ¿por qué no le pedimos resultados? ¿Por qué no se le paga con resultados? Si es un funcionario, vamos a la cabeza de un país, un presidente de Estado, que mandó a su región, a su país completo a una catástrofe económica. ¿Por qué no más bien empezamos a decir, bueno, usted, si no rinde resultado, va a tener sanción? Y no solo sanción, sino destitución. Porque usted tiene que, de una u otra forma, ser responsable. En el sector privado, lo que estamos en la parte empresarial, por ejemplo, somos asesores de empresa. ¿Qué es lo que pasa? A un gerente mal, que no hay resultado, al día siguiente lo están sacando, ¿sí o no? Correcto. Porque le va a decir resultados al gerente de una empresa. Pero a un presidente de Estado, a un político, un diputado que no cumple sus funciones, está sentado o está más en las calles o dando conferencias de prensa y demás, y no está trabajando en el Parlamento, se supone que tiene que estar produciendo, ¿no? Allá, no en las calles. Ese igual le pagan y manda todo un desastre al país y no pasa nada para estas personas, ¿no es cierto? Entonces, y esto no crean que es una invención mía, digamos. Esto ya, por ejemplo, Singapur es un país que es un ejemplo en calidad institucional, por ejemplo, a nivel mundial. China, que tiene un grave problema de corrupción también, pero China ha empezado a reducir sus niveles de corrupción, ¿no? ¿Y cómo lo ha hecho? Justamente exigiendo. Todos los que ocupan cargos, por ejemplo, hablemos haciendo una extrapolación, digamos, alcaldes. Los alcaldes de la región, ellos le hacen un estudio de su PIB per cápita de su región. Se han mejorado. Y si ven que en una gestión determinada de 1 año, 2 años no pasó nada, sigue la cosa, o ha empeorado, lo votan. O no lo ascienden más a nada. Si son funcionarios de baja calidad, ¿no es cierto? Lo votan. O no ascienden. No lo promueven. Políticamente hablando, no lo promueven. ¿Me entiendes? Entonces, ya hay un ejemplo que está haciendo otros países. ¿Por qué no aprendemos de los mejores? Veámoslo a Singapur como lo ha hecho, ¿no es cierto? No lo estamos haciendo nosotros. Por lo tanto, creo que
el problema no, primero, empieza por lo particular, por lo personal, por cada uno de nosotros, y por otro lado, es exigir rendición de cuenta a las personas que quieren ocupar cargos públicos. Por eso a veces yo me admiro cómo todo el mundo quiere ser político. Han dejado de ser profesionales algunos, han dejado sus profesiones, han dejado su ocupación, su oficio, para ser político, mucha gente. Y tú dices, ¿será que tiene vocación? Ni está preparado muchas veces para ser político. Le decís vos, ni tiene noción de geopolítica, no le entiende la geopolítica, sin embargo el tipo va a hablar de política. Claro. Entonces, hay que ser honesto también en eso, ¿no? Y de alguna forma, como hablando de la política, voy a poner un ejemplo muy práctico de un país vecino latinoamericano, donde su presidente es Nayib Bukele. Cuando inició su gestión, abrió diciendo de que básicamente le habían indicado que no podía dar una guerra a las pandillas y con ello a la corrupción, porque iban de la mano. ¿Por qué? Porque iban a afectar a las familias de los ladrones, de los delincuentes en sí, ¿ya? Sin embargo, ya cuántos años que lleva de presidente, y se ha demostrado, mediante estudios sociológicos, que todas estas familias que dependían de alguna suerte de la delincuencia o también de la corrupción anexada a esta, se han dedicado a formas de vida mucho más éticas y no delincuenciales. Ahora, los métodos pueden ser un poco criticables, ¿ya? Sin embargo, los resultados que ha dado, a mí no me cabe en el sentido de que digan que va a dar una mala relación económica el hecho de acabar con la corrupción, porque efectivamente estás enriqueciendo a una persona, pero es antiético, ilegal, inmoral y todos los títulos que ustedes quieran. Yo creo que la sociedad más bien debería crecer en eso. Puntualizo y recapitulo todo lo que ya habíamos hablado como punto número 1 para eliminar la corrupción. Teníamos el garantizar las condiciones económicas y sociales de los administradores de justicia como punto número 1 para que no sean focos ya de corrupción. Como punto número 2, la independencia de los poderes para que no exista injerencia de terceros poderes o personas, políticos o no, dentro de la administración de justicia. Como punto número 3, y me gustaría que profundicemos un poco más en esto, la concientización, yendo al núcleo del problema, como hablábamos de el padre que era delincuente y el hijo normalmente podría salir así. Entonces, el combatir desde el núcleo de la familia si existe un peldaño que está corrupto, que no funciona dentro de la sociedad, concientizar a los hijos que incluso lo que puede hacer su figura paterna, materna o tutora en general, ya lo que está haciendo está mal, es una forma de prevenir. Y así desde el colegio, porque yo veo en las matrículas que existe ética y moral y todo ello, ¿qué les explican de la corrupción? Es un concepto tan amplio que no se puede resumir, llamémoslo, porque es algo muy casuístico, ¿ya? Pero sin embargo, desde el colegio yo no veo que existe una concientización tajante acerca de vos no podés modificar lo que es justo y lo que es legal y lo que es moralmente aceptable a cambio de alguna cosa. No lo explican así. Te dan un concepto y se acabó. Entonces la concientización vamos a puntualizar de esa manera. También hablamos de un poco del siglo XXI de digitalización. La digitalización sería importante no solamente por el tema de, agilizar la justicia, porque la justicia que tarda no es justicia, ya, sino que también se pueden aminorar un poco, digamos, los vacíos o el contacto
con algunos administradores que pudieran o no generar algún acto de corrupción. Un poco más de transparencia. Correcto, entre medio, ¿no? Ahora, aún así, en el tema de digitalización, siempre existe el problema de la digitalización, que así como existe el que genera el sistema, existe el que lo puede corromper. Entonces, la digitalización es una forma de combatirla, pero no creo que sea, digamos, tajantemente la correcta, ¿ya? ¿Por qué? Porque también puedo generar un sistema en contra del sistema y que me haga de alguna forma un favor por detrás. Ahí estamos cambiando solamente los sujetos procesales de la corrupción en sí. Sin embargo, puede seguir existiendo. Aún así, nos garantiza mínimamente de que en cuanto a tiempos se pueda cumplir y de que en cuanto a pruebas no se puedan perder, pues, ¿no? Adulterar o desaparecer. O cualquiera de estas situaciones. Ahí, Mario, por ejemplo, ahí lo que tú dices, claro, eso tiene que ver con la celeridad, ¿no? Procesal. Pero fíjate también en la transparencia que estás hablando, no se pierda prueba. El tema es tener un sistema, ¿no es cierto? No divorciado, sino un sistema único. Así es. Pero en la práctica, ¿qué pasa? Tenés un sistema judicial que tiene su propio sistema, ¿no? Que te hace sesiones digital, te notifican y todo, te llegan a tu correo. Y la fiscalía tiene JL1, que es otra cosa, tiene su sistema, pero entre ellos sí puede ser interpolarizado, pero entre el particular, entre el administrado, no. Hay cosas que te suben y cosas que no te suben, por ejemplo, en el JL1. Así es. Y vos tenés que ir... Vaya al cuadernillo. Claro. Entonces, la famosa reserva entre ellos, pero no, o sea, no es cierto, es otro conflicto también, ¿no? Entre comillas. Entonces, el sistema te está reservando cosas que no deberías reservarte. Así es. Y casa mucho el tema de la firma digital, por ejemplo, ¿no? En otros países existe lo que es firma digital, donde se puede consensuar algún negocio jurídico a distancia y sin conocer a veces a las partes. Claro, ahí nosotros hemos dado un retro, porque, por ejemplo, el buzón judicial lo habilitaron únicamente para cuando no hay actividad judicial. O sea, así es. No tiene sentido. Claro. Para decir, abandonaste esta causa, pues te notifiqué, pero es que digamos. no tiene sentido haber generado tanto gasto y tanta expectativa en un buzón judicial para únicamente ocuparla En caso de cuando se suspenda la actividad judicial. O sea, no. Cuando en realidad debería concluir un memorial, una representación y enviarla directamente con su ciudadanía digital y a ir configurando el cuaderno. Que luego se lo haga por escrito es diferente, ¿no? Pero estamos perdiendo oportunidades. Fíjese que ni siquiera ahora entiendo de que sí estamos más cerca de eso, pero ni siquiera el Consejo de la Magistratura se ha podido poner de acuerdo con el Tribunal Supremo para tener un sistema único. Así es. Aumentando a eso, de hecho quería aportar, primero existió JL1, después existió JL2, seguimos vigente con JL2 y ahora nos suman Roma, que es una plataforma en la cual... Con cada nombre que aparece, ¿no? Porque antes el sistema judicial decía Hermes, ¿te acuerdas? Después viene... Exactamente, para los temas civiles son Hermes todavía. Y apartando esas tres plataformas que son para fiscalía, queda pues la del órgano judicial, que es Ciudadanía Digital, en la cual se notifica. Digamos, es muy poco intuitivo todo el tema de la digitalización, al menos actualmente. No, y a ver, yo he visto en otros países cómo es un expediente digital y es una maravilla. Digamos, no necesitas un sistema que sea muy intuitivo o avanzado para crear una carpeta de archivo y que sea como un correo electrónico entre partes. O sea, no es, digamos, una... Y es un verdadero expediente digital, porque tú lo vas desarrollando, o sea, en la medida que las partes meten sus inmemoriales, ingresan Desde la demanda entonces, se puede presentar. pero ya aparece la resolución judicial después de admisión, por decirte, la querella, luego viene después no sé qué, ¿no es cierto? Así es. Y vos vas metiendo tus pruebas, ¿me entendés? Vos vas armándolo. Así es. Y uno como abogado puede estar en que sea, qué sé yo, habrá viajado a Chile, a Brasil, y de ahí lo puede subir con su firma digital. ¿No es cierto? Que está habilitado. Y eso lo hace, algunas provincias argentinas lo están haciendo muy bien. Brasil está estupendamente bueno en ese sentido. No, Brasil además tomó una decisión, porque yo les preguntaba a los colegas brasileros, ¿y qué hicieron con las personas que no estaban preparadas? Lo impusimos de un día a otro. Esto fue como un tren
que empezó a marchar y los que podían se Y el subían. que se suba, digamos. Claro. Y los abogados Y lo todo, manejan muy bien. el Tribunal Federal es una muestra ahí, ¿no? Y es que sí, o sea, podría lanzarse un día para otro el sistema, hacer un video de 15 minutos, tutorial y no es más. Porque estamos hablando de que si yo tuviera firma digital como abogado, mi cliente también, no tenemos que ni toparnos. Claro. Claro. ¿Ya? O sea, ahorramos en logística, ahorramos en múltiples Papel, cosas todo y eso. globalizamos la profesión. Como dice el doctor, yo puedo estar en cualquier país ejerciendo la profesión de alguna forma. ¿Ya? La digitalización sí nos puede ayudar bastante en ello. Hay las formas y creo que falta mucho la voluntad de, ¿no? Y esto viene casado también a que de qué forma positiva puede marcar al administrador de justicia que a veces su superior no se da cuenta en la carga procesal, ¿ya? Así como se puede decir que tengo, qué sé yo, a mi cargo solamente en este año 200 expedientes, el Consejo de la Magistratura puede ver que efectivamente son 200 expedientes, sí, pero cada uno de, qué sé yo, 10, 20 cuerpos. De modo que a tanta carga procesal se pueden abrir otros administradores de justicia o otras plataformas que puedan dar un poco más de apertura y administrar justicia legalmente y sin ningún tipo de corrupción ni dilación dentro del proceso. Por ejemplo, en materia penal, que es la más caótica, digamos, frente a las otras, porque está en juego libertad y propiedad privada también. Fíjense cómo el sistema acusatorio, ¿no? En el año 99 se promulga la ley 1970, todo el mundo nuevo sistema, que garantista y demás. Sin embargo, todas esas reformas parches que han venido, han empezado a trastocarlo todo. Y fíjate que la idea justamente era de que realmente sea acusatorio, ¿no? O sea, que realmente hagamos técnica de litigación, pero las correctas, digamos, dentro del proceso de litigación ya en juicio oral, y que el sistema no se vea colapsado por la vía de salida alternativa al proceso y demás. Pero todo eso quedó al aire, digamos. Y cada vez estamos más saturados. No todos deberíamos ir a un juicio oral, por decirte. Sin embargo, todos van a juicio oral muchas veces. Pocos son realmente con salidas alternativas adecuadas, ¿no? Entonces vemos que también hay un problema, lo que decíamos en su momento, de cumplir lo que nos hemos propuesto. No lo hemos hecho. Rindamos cuentas, ¿no? Eso es el problema. Y como último punto que estamos de acuerdo es también la desburocratización. Creo yo que mientras el trámite, la gestión, el proceso, cualquier acto legal que se deba hacer, mientras más largo es, más pasos tiene, más complicado para el ciudadano, de alguna forma abre una puerta a generar corrupción. Tenemos muchos casos, al menos aquí en Santa Cruz, acerca de, en la alcaldía, que es de lo más sonado, y es tan larga la lista de pasos para obtener un simple certificado, que al final de la historia ni los mismos funcionarios entendían parte de los requisitos. ¿Por qué? No solamente porque podés colocar o no a una persona idónea para el cargo, sino que se generó una lista ya de personas que no entienden. Hablemos de la licencia ambiental, ya, de la licencia de funcionamiento, que viene ligada a otros 12 requisitos, que uno de esos requisitos viene ligado a otros 4, que al final, para abrir una peluquería, ya, y de alguna forma eso abrió la puerta pues a la corrupción, ¿no? Vamos a ir cerrando. Doctor Alain, dígame de qué forma podríamos, en una sola frase, eliminar la corrupción. Yo creo, sin duda alguna, valores y principios, lo que sustente nuestra vida diaria. Muchas gracias por su compañía, doctor Alain. No, gracias. Muy gratificante. Porque La conversación, ejemplos y todo lo que hemos podido compartir, doctor. me guardo un ejemplo todavía. Me quedó un ejemplo, pero en la siguiente. Claro, otro de la burocracia. Con vino, con vino. Con los dos vinos. Ha prometido un poco de vino, así que tomaremos la palabra en un próximo capítulo. Doctor Ciro, ¿cómo podría...? Con una frase, mira, yo diría, la verdadera lucha contra la corrupción es interior, es individual, no es externa. Ahí se acabó. Doctor Carlos.
Me robó las palabras del doctor Ciro. La verdad que mi frase o mi conjunto sería un cambio interno en cada una de las personas. Gracias. Tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias por su compañía. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias Gracias por a la la UPSA. invitación. Doctor Ciro y doctor Carlos por su gratificante experiencia, y espero que de alguna manera toda esta conversación y propuesta que hemos realizado llegue a las manos correctas y podamos desde aquí al menos generar un cambio positivo para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.